flujo permanente no uniforme gradualmente variado en los canales. ¿Ya? Imagínense ustedes un canal, ¿no? Como el que se muestra en la figura, un canal prismático. Y en el extremo inferior del canal colocamos un obstáculo que obliga a que el flujo pase por encima del obstáculo. Es decir, el nivel del agua se levanta para pasar por encima del obstáculo. Entonces, el hecho de que el nivel del agua se levante acá ocasiona que también se altere el nivel del agua aguas arriba del canal hasta una determinada distancia aguas arriba. Y eso repercute en el desarrollo de un flujo en el cual el tirante va cambiando, ¿no? El tirante va aumentando hacia aguas abajo hasta alcanzar el tirante suficiente para vencer el obstáculo. Entonces, este tipo de flujo en el cual el tirante ya no permanece constante a lo largo del canal y por ende tampoco la velocidad permanece constante a lo largo del canal, siendo naturalmente el caudal constante en tiempo y en espacio. Pero los parámetros tirante y velocidad no se mantienen constantes a lo largo del canal. Dicho modelo de flujo se conoce como el flujo permanente no uniforme gradualmente variado. Matemáticamente lo podemos expresar así, lo que hemos indicado. La derivada del caudal con respecto de X, es decir, a lo largo del canal, es cero. Significa que el caudal es constante a lo largo del canal. Por otra parte, la derivada de la velocidad con respecto de X es diferente de cero, ¿no? Entonces, esto nos indica que la velocidad no es constante ya a lo largo del canal. Y luego, que la derivada del tirante con respecto de X es diferente de cero, ¿no? Entonces, tanto la velocidad como el tirante ya no son constantes a lo largo del canal. Van cambiando. Por una parte, observando en esta figura, el tirante va aumentando a lo largo del canal. Y como consecuencia de ello, la velocidad va disminuyendo, produciéndose así un flujo desacelerado, un flujo retardado. Y el perfil hidráulico que se forma se denomina curva de Zemanso. Bien, ¿cómo se estudia este tipo de flujo? ¿Cuáles son las ecuaciones que gobiernan este tipo de flujo? Y aquí tenemos esas ecuaciones. En primer lugar está la ecuación de continuidad, que nos dice que el caudal es igual al área 1 por la velocidad 1 y a su vez igual al área 2 por velocidad 2, igual al área 3 por velocidad 3, igual constante, es decir, un caudal constante. Entonces, si despejamos de acá la velocidad para cada sección, vamos a tener velocidad 1, caudal entre área 1, velocidad 2, caudal entre área 2 y así sucesivamente. Bien. Y otra de las ecuaciones que utilizamos para el estudio de este tipo de flujo es la ecuación de la energía o el teorema de Bernoulli. Entonces, si observamos en este perfil longitudinal, ¿no? Tenemos aquí el plano de comparación. A partir del plano de comparación tenemos la altura Z1, luego el tirante Y sub 1 y B sub 1 cuadrado sobre 2G, que es la altura a la cual se encuentra la línea de energía con respecto a la superficie del agua. En el punto 2 tenemos la cuota Z sub 2, Y sub 2 y B sub 2 cuadrado sobre 2G. Entonces, si escribimos la
expresión de la energía total para la sección 1 será Z1 más Y sub 1 más B sub 1 cuadrado entre 2G, menos la pérdida de carga, igual a la energía en la sección 2. Bien, reagrupando términos semejantes, ¿no? Entonces podemos escribir así esta ecuación, que la estamos denominando ecuación 1. Bien, como se sabe de la geometría, que la pendiente de una línea, por ejemplo de esta línea, la pendiente de esta línea, que es J sub S, será igual al desnivel existente entre los puntos 1 y 2, dividido entre la distancia horizontal que los separa, ¿no? Así se calcula la pendiente. Entonces, ahí tenemos JS igual Z1 menos Z2 dividido entre L, que denominamos la ecuación 2. Por otra parte, JE, que se denomina pendiente de fricción, es igual a N por la velocidad dividido entre el radio hidráulico a la 2/3 elevado al cuadrado, ¿no? Que resulta de despejar de la ecuación de Chesi-Manning la pendiente JE, ¿no? Y así tenemos entonces que la pérdida de carga por fricción en un canal, o el flujo en un canal, es igual a esa pendiente de fricción multiplicada por L, que la denominamos ecuación 3. Entonces, reemplazando las ecuaciones 2 y 3 en la ecuación 1, ¿no? Ahí reemplazamos y obtenemos entonces que L es igual a esta expresión, o acá. L es igual a esta expresión. ¿Ya? Más claramente definida ahí, esa sería la longitud, ¿no? Que es la ecuación del flujo permanente, no uniforme, gradualmente variado. Para este tipo de flujo, pues ya sabemos que JS es diferente de JE y a su vez diferente de JA, ¿no? Este es el caso de flujo no uniforme. Bien, entonces ahí tenemos la ecuación del flujo permanente no uniforme, gradualmente variado. Ecuación en la cual JE media, que está en el denominador, se calcula mediante la media aritmética de las pendientes de fricción entre las secciones 1 y 2, ¿no? Siendo la pendiente de fricción ya la expresión que habíamos dado anteriormente, ¿no? Que se había indicado que hemos despejado de la ecuación de Chesi-Manning. Bien, pero aquí aparece una restricción en el sentido de que el valor de L se puede calcular mediante esta ecuación, ¿no? Siempre y cuando la diferencia de los tirantes, Y sub 2 menos Y sub 1 en valor absoluto, sea menor o igual que 0,15 metros. ¿Ya? Esa es la condición para que el flujo sea gradualmente variado. Y además es una condición para que el error que se comete al calcular L con esta fórmula no sea muy significativo. ¿Ya? Eso es. ¿Está claro? Jóvenes, señoritas. Ingeniero, si esa condición no se cumple, ¿qué pasaría entonces? Si esta condición no se cumple, entonces el valor de L tiene un error. Y el error puede ser significativo a medida que esta diferencia sea mayor que 0,15. Entonces, lo posible, debemos mantener esta diferencia como máximo igual a 0,15. ¿De acuerdo? Esa es la recomendación. Bien, y aquí tenemos un
ejemplo, dice, sea un canal rectangular de 2.3 metros de ancho, trazado con una pendiente JS igual 0.0020. El coeficiente de rugosidad N 0.018. Dice, en el cual circula un caudal de 5 metros cúbicos por segundo. Bien, en una sección A, digamos que esta es la sección A, en una sección A, aquí, el tirante es 1,80 metros, perdón, 1,65 metros. Y aguas abajo, en una sección B, el tirante es 1,80 metros. ¿Cuál es la longitud entre ambas secciones? Entonces, nos están dando las características del canal y además nos indican que en la sección A el tirante es 1,65 metros y en la sección B el tirante es 1,80 metros. Pregunta entonces, ¿cuál es la longitud? ¿Cuánto vale la longitud L? ¿Cuánto es la longitud L? ¿Ya? Bien, entonces, ya por el hecho de que los tirantes son diferentes, entonces ya indicamos de que se trata de un flujo permanente no uniforme. No uniforme. Y ahora vemos lo siguiente. Se trata de un flujo permanente no uniforme. ¿Ya? Gradualmente variado. Entonces, acá y a continuación debemos calcular todos los parámetros geométricos e hidráulicos, ¿no? Que todos esos parámetros necesarios para poder aplicar esta ecuación. Tenemos la diferencia de los tirantes, y sub 2 menos y sub 1. Pero tenemos que calcular la altura de velocidad b sub 2 cuadrado entre 2g, b sub 1 cuadrado entre 2g. Tenemos que calcular JE también. JS tenemos ya es conocido. El valor de JS ya está dado. JS 0,0020. ¿Ya? Entonces, realicen por favor estos cálculos, estimados jóvenes y señoritas, para variar un poco, puesto que este ejercicio ya lo hemos resuelto con el grupo de la mañana, entonces aquí yo voy a cambiar un poquito. Digamos que este es 2.1 metros de ancho. La pendiente está bien, el coeficiente de rugosidad, por el cual circula un caudal de, vamos a poner aquí, que el caudal sea 480. 480 metros cúbicos por segundo. Entonces, dice, en una sección A el tirante es de 1,65 metros. Y aguas abajo, en una sección B, el tirante es 1,80 metros. ¿Cuál es la longitud entre ambas secciones? Ok. Entonces, vamos a calcular. En primer lugar, la diferencia de tirantes, ¿no es cierto? Acá es 1,65. 1,80 menos 1,65 es igual a 0,15 metros. O sea, cumple con esa condición. Y a continuación, vamos a calcular todos los parámetros necesarios para poder aplicar la formulita, para poder hallar el valor de L. Necesitamos la velocidad 1, la velocidad 2. Necesitamos los parámetros geométricos e hidráulicos para aplicar esta ecuación. Entonces, a calcular todos esos parámetros. Acá los hice ya, fíjense, pero estos valores deben ser verificados de acuerdo a los datos, a los nuevos datos que se les ha dado. ¿Ya? En primer lugar, el caudal es 480.
480. El ancho del canal es 2.1 metros. El ancho del canal, 2.1 metros. El tirante está bien esto. Entonces, ¿cuál es la velocidad? 1. 1.38. Sí, 1.38. Ya. Correcto. Muy bien. Y asimismo, calculen ahora la velocidad en 2, en forma similar. Ahí está, ya está todo hecho como para peladitos, como siempre. Se los doy así. 2.1. ¿Y acá nos da cuánto? 1.27. Correcto. Ya, les recomiendo, redondeado al tercer decimal, todos los cálculos que hagan. Redondeados al tercer decimal. ¿Ya? Entonces verifiquen, redondeado al tercer decimal, si estos son los valores correctos. Y calculen todos los otros parámetros y apliquen la ecuación para hallar la longitud. Conste que esto no es correcto, ¿no? No es correcto. Ya ha cambiado la velocidad, el radio hidráulico también cambiará, la pendiente JE1, JE2 también van a cambiar. Entonces, ustedes hagan todos los cálculos, ¿ya? Y luego me van a indicar los resultados. Ok, tienen 15 minutos.
Y bien, estimados jóvenes, señoritas, los resultados. A ver, la altura de velocidad en la sección 1. Verificamos cuánto es. 0,071 me salió. Ya, redondeado al tercer decimal, como les dije, ¿ya? Sí, ingeniero. Muy bien. En la sección 2. 0,065. Ok. Área 1. ¿Cuánto es el área 1? Es 3,465. Dividido entre 2.1 es esto. Ok. Radio hidráulico 1. 0,642. Radio hidráulico 2. Área 2. 3,78. Muy bien. Resultado. 0,663. De acuerdo. Muy bien. Ahora JE1. La velocidad 1.38 acá, ¿no? B sub 1, 1.38. Radio hidráulico 1, 0.642. Por lo tanto, la pendiente de fricción 1, 1,12. 0.00 112. 112. Pendiente de fricción 2, 9,04. ya, 0.0000904, ¿así? Sí. Ya. Y ahora, la pendiente de fricción promedio, la media aritmética de ambos valores. Es 1,013. Ese mismo valor, 0.00103. Sí. No, 101 sería. 101, así. Y 3. Ya, bueno. Bueno, y ahora entonces calculamos L, la longitud o la distancia entre las dos secciones. 1,80 menos 1,65 más altura de velocidad en la sección 2, altura de velocidad 0.065. Altura de velocidad en la sección 1, 0.071. Denominador, acá es entonces 101, digamos, pondremos. 101, 3, ya, bueno. Ya. Entonces, longitud. ¿Cuánto tenemos en el numerador? ¿Cuánto tenemos en el numerador? 0,156. En el denominador, es 9,87 a la menos cuarta. a ver. 0,00987. 9,87, así, ¿verdad? Sí. Ya. Resultado, entonces, 158. 158 un decimal nomás. 0,6. Solo, 1, entonces, 1. 1. Esta es entonces la distancia entre las dos secciones. ¿Ya? La distancia entre las secciones 1 y 2. La distancia entre las dos secciones.
Ya en esa forma entonces se ha calculado. ¿De acuerdo? ¿Está claro, jóvenes, señoritas? Sí, ¿Aló? ingeniero. Está claro, ¿no es cierto? Hemos aplicado simplemente la formulita esa. Bien, y aquí vamos a ver otro ejemplo. Vamos a pasar directamente al ejemplo 3. Ejemplo 3. Analizar el flujo en el canal. Y tenemos un canal muy particular. Observen ustedes. En principio el canal es, por supuesto, prismático, el canal prismático, pero en el extremo de este canal se presenta un escalón o una grada, ¿no? Y luego continúa el canal con la misma pendiente anterior. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre justamente acá en la grada? Pues el desarrollo del flujo inicialmente nos muestra que el flujo es uniforme, pero a partir de un cierto lugar, o más bien diremos que justamente en la sección, un poquito antes del escalón o de la grada, el flujo se deprime, es decir, el perfil, el nivel del agua desciende bruscamente hasta encontrar el nivel de energía específica mínima en esta sección. Ahí se presenta entonces la energía específica mínima. A partir de este valor, en esta sección, como sabemos, el tirante es el llamado tirante crítico. Y a partir de acá, por supuesto, que el tirante va aumentando hacia aguas arriba. O, dicho de otra forma, el tirante va disminuyendo. A partir de un tirante uniforme, el tirante va disminuyendo gradualmente hasta encontrar con el tirante crítico, ¿no? Prácticamente muy próxima a la grada, al escalón. Bien, entonces en este tramo, donde el tirante va cambiando gradualmente, se desarrolla también un flujo permanente no uniforme, ¿ya? Gobernado por las ecuaciones que ya hemos mencionado anteriormente. Entonces, en este flujo, en este tramo del canal, como vemos, ¿no?, el perfil hidráulico se deprime, formándose así la curva de depresión o curva de abatimiento, también se denomina, o curva de abatimiento, ¿ya? Esto debido a que en esta sección se desarrolla o se presenta la energía específica mínima. Bien. Y acá nos piden entonces analizar el flujo en el canal. Tenemos que analizar el flujo en el canal. ¿Cómo es el flujo en este canal? Ya sabemos que el flujo es uniforme, desde una sección aguas arriba hasta esta última sección. El flujo es uniforme, es decir, el tirante es constante. Pero a partir de esta sección y hacia aguas abajo, el tirante va disminuyendo gradualmente. Y por lo tanto, el flujo se desarrolla como un flujo permanente no uniforme. Entonces, para poder analizar este tipo de flujo, debemos determinar el valor del tirante normal acá, es decir, para las condiciones normales de flujo, cuánto vale el tirante para condiciones normales de flujo y cuánto vale el tirante para las condiciones críticas de flujo. ¿Ya? Entonces, utilizamos la ecuación que ya conocíamos antes, la ecuación de flujo, ¿no? Entonces, reemplazando con los datos que se han proporcionado, ¿no? Ahí tenemos N 0.020, B el ancho del canal, JS es la pendiente de la solera del canal y Q es el caudal. Reemplazamos y llegamos a establecer esta ecuación.
una ecuación con una incógnita. Entonces, se puede resolver fácilmente, ¿no? Resuélvanla, por favor, y determinen cuál es el tirante normal. ¿Ok? A ver, tienen 10 minutos máximo. Bien, me imagino que ya han resuelto la ecuación, ¿no? Ingeniero, sale 1.612. Muy bien, 1.612 metros. Y ahora analizamos para las condiciones críticas de flujo. Es decir, Q cuadrado entre G igual área cubo entre B, ¿no? Y de ahí determinamos entonces el tirante crítico. Reemplazando los datos, obtenemos que el tirante crítico es 1.127 metros. Y ahora verificamos la condición. Valor absoluto Y sub 2 menos Y sub 1 igual 0,485 metros.
mayor que 0,15 metros. Entonces, para poder aplicar la ecuación del flujo gradualmente variado, ¿no? Esta ecuación, tenemos que insertar tantas secciones como sean necesarias, cumpliendo con el requerimiento dado ya anteriormente. Es el requerimiento para la condición, ¿no?, de flujo gradualmente variado. ¿Ya? Bien. Entonces, las secciones que vamos a insertar acá serán las siguientes, ¿no? Los tirantes a insertar son los siguientes. Por ejemplo, un tirante menor que 1.612 ha de ser 1.50. Luego otro menor que 1.50, 1.40, 1.30. Entonces estos tres tirantes vamos a insertar acá. Este es el tirante 1.612, 1.50, 1.40, 1.30 y 1.197. ¿Ya? Ahí tenemos entonces. Y bien, habiendo insertado estos tirantes, para poder aplicar la ecuación, esta ecuación, aplicamos esta ecuación a dos tirantes consecutivos. Por ejemplo, a este primer tirante y al tirante de 1.50. Y así calculamos aquí la distancia L1. Luego repetimos el cálculo para el tirante 1.50 y 1.40. Calculamos así L2, luego L3 y L4. La sumatoria de los L sub I es la longitud del canal en el cual el flujo es no uniforme, gradualmente variado. ¿Ya? Y eso es lo que tenemos que hacer entonces. Es decir, con cada uno de estos tirantes, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5 tirantes, tenemos que realizar todos los cálculos que habíamos hecho acá. Ahí está. Ahí tenemos que realizar todos estos cálculos. Y calcular L1, L2, L3 y L4. Pero para no hacerlo de esta manera, siendo los cálculos repetitivos, los organizamos para hacer estos cálculos mediante una tabla, así como la tabla que se muestra acá. Entonces acá tenemos, fíjense, en la primera columna están los tirantes, luego área, perímetro, radio hidráulico, velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Valores estos que ustedes deben calcularlos, porque estos no corresponden a este ejercicio. ¿Ya? Ok, ahora entonces, ustedes llenen la tabla. Ya les he mostrado el ejemplo cómo realizar el ejercicio. Así es que tienen la misión de llenar esta tabla hasta calcular L. ¿Ok? ¿Está claro, jóvenes y señoritas? ¿Aló? Calcular los parámetros geométricos y hidráulicos con cada uno de los tirantes, nada más. Para el tirante 1,612, calcular área, perímetro, radio hidráulico, velocidad, altura de velocidad, pendiente de fricción. Hasta acá, por lo menos hasta acá, en primer lugar, ¿ya? Para calcular hasta acá, hasta esta columna. Bien, ojo, los resultados, ¿ya? Los resultados, escribirlos, o más bien redondearlos al tercer decimal. Todos estos valores redondeados al tercer decimal, hasta b cuadrado sobre 2g. JE redondeado al quinto decimal. Está claro, para que así podamos obtener resultados similares. Manejen ese criterio, uniforme, todos. Está claro, ¿no? Jovencitos, señoritas.
ingeniero. Muy bien. Procédase entonces en este momento. Ya, procédase entonces. Y luego me van a dictar los resultados para anotarlos ahí, ¿ya? Ok.
Y bien, jóvenes, señoritas, ¿terminaron? ¿Aló? Todavía, Inge. Todavía. Bueno, a ver, se apuran, se apuran.
Muy bien, jóvenes. A ver, resultados. Sección 1.612. Por favor, me dictan todos los resultados de la línea, ya, según los parámetros. Área, 12,9. Redondeado. redondeado al tercer decimal, hemos dicho. Sí. Perímetro mojado. 11,22. Radio hidráulico, 1,15. redondeado al tercer decimal, ¿no es cierto? No se olviden. Es 2,33. Ya, cuadrado sobre 12. 0,28. A ver, yo no creo, es redondeado al tercer decimal. A ver, yo voy a hacer el cálculo. A ver, ¿qué dice? 2.33 al cuadrado. $0.277, dice ahí. Redondeado al tercer decimal, jóvenes. Esto es redondeado al tercer decimal, 3 decimales ahí. JE. JE, jóvenes. Es 0.00180. Muy bien. ¿Por qué salió 00180? Porque hemos utilizado este valor de la pendiente para calcular el tirante. Así es que si utilizamos el valor del tirante, naturalmente que tiene que salir el valor de la pendiente, de 0.00180, es decir, el dato que tenemos acá, 00180. Muy bien. Ese es un control, por si acaso, porque si le sale un resultado diferente, pues los resultados o los cálculos están errados, ¿ya? Ahí sí eso deben verificar. Para el tirante normal, la pendiente de fricción tiene que ser igual a la pendiente de la solera. Bien, y ahora con tirante de 1.50. 12, ingeniero. 12. Sí. Ya. El perímetro 11. El radio es 1.091. El otro es 2.5. 2.50. Sí. El otro es 0.319. Okay. Ahora El sí, JE. Es 0.00223. Muy bien. Con tirante de 1.40. 11.2. 10.8. 1.037. 2.679. 0.365. El otro es 0.00274. Bien. Y ahora vamos a calcular JE promedio para las dos primeras tirantes, los dos primeros tirantes. JE promedio la media aritmética, simplemente la media aritmética de estos dos valores. 202, ingeniero. Ya. Y ahora calculamos la longitud entre estas dos secciones. La longitud. Aplicando la formulita que ya conocemos. ¿Dónde está la formulita? Ahí está, esta formulita. Aplicando esta formulita, ¿ok? Calculamos entonces la longitud. ¿Cuánto sale la longitud?
Bien, ¿cuánto salió la longitud, jóvenes? L1. L1, jovencitos. Me salió 42.78, ingeniero. 42.78. A ver, 42.8 vamos a poner. A ver, otros resultados. A ver, otros alumnos. Verifiquen el resultado. Sí, ingeniero, sale 42.78. Entonces, 42.8. Verificado, ¿no? Sí, Bien. ingeniero. Ahora trabajamos con las siguientes dos secciones. Tirante 1.50 y 1.40. J promedio, JE promedio. ¿Cuánto es? La media entre estos valores. Dos cuatro ocho. A ver, 2.48. y ahora la longitud. $110,42 me salió. Bien, entonces, el primer valor no creo que esté bien. Si acá le salió 110, entonces a revisar. 110.42 dice, no, .4 ya. Es a revisar. Revisen bien este primer valor. Ahí arriba me salió un resultado extremadamente grande. ¿Cuánto? 3.450. No, demasiado. Ingeniero, una pregunta. Para el primer caso, Y2 sería 1.612. Claro, por supuesto. Ya. Entre 1.612 y 1.50 es. Por supuesto. Así sería. L1 igual, paréntesis, $1.50, Y sub 2 menos 1.612, menos Y sub 1, más, ahora, esto es, ya, primero así, 602, más B sub 2 cuadrado entre 2G. B sub 2 cuadrado entre 2G es 0,319. Menos B sub 1 cuadrado entre 2G, 0,277. Ese es el denominador.
dividido entre, perdón, ese es el numerador. El numerador. Ahora el denominador, ¿no? El valor de la pendiente es ¿cuánto? Hemos dicho que es 0.0018 menos el JE promedio. Aquí está. 0.00202. ¿Ok? Igual. ¿Cuánto sale el numerador? Numerador, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale el numerador, jóvenes? L sale 318, ingeniero. Numerador, ya, numerador, iremos por partes. Numerador, ¿cuánto sale, joven? Sale menos 0,07. Ya, menos 0.0, con 3 decimales. Sí, solo eso. Ya, dividido entre el denominador. Menos Menos 0. 0,00022. 0, 0, 0, 22. 22. Eso es. Resultado, entonces. Menos entre menos, más. Resultado. 318,2. 2. Ya, eso es. Entonces, aquí es 318.2. ¿Está claro, no? Por eso les decía, revisen este resultado, no me parecía correcto. Ok. 318.2. Y el siguiente parece correcto ya este resultado. A ver, revisen de todas maneras, ahora trabajan entre 1.50 y 1.40. Con ese par de valores tienen que trabajar. Por favor, verifiquen el resultado. Ingeniero, me equivoqué en el resultado hace un momento. En vez de 110, 85.48. 85.48. Verifiquen, por favor, ¿ya? 85.5. Me salió un 99.3, ingeniero.
Salió 99.3 entre 1.50 y 1.40 es el cálculo, ¿no? A ver, revisen por favor. Y a continuación, entre 1.40 y 1.30. Entre 1.30 y 1.127 finalmente. A ver, háganlo por favor rápidamente, ¿ya? Ingeniero, entre 1.30 y 1.40 me sale 33.07.
Bien, jóvenes. A ver, resultados. Ya, para 1.30, me dictan a ver. Me dictan, por favor, jóvenes, ya tenemos que terminar. $10,400 al tercer decimal. Ya. 10,6. 60. 0,981. 0,424. No, como que cero. La velocidad no puede ser cero. Pasé directamente al siguiente cuadro. No hice la velocidad, está en función del caudal y del área. No, pues señor, yo quiero aquí la velocidad. La velocidad sale 2,885. Al cuadrado sobre 2G. 0,27. 0,270 y 70. JE. 0,00342. JE promedio. Eso no lo hice todavía. Ya, entre estos dos valores, entre 1,40 y 1,30. Y luego calculan L. Ya, y así terminan el ejercicio, por favor, ¿ya? Entonces, ya para ejemplo, suficiente es con uno que hayamos hecho. Y lo demás ya, pues, es repetitivo. Bueno, mis estimados jóvenes y señoritas, no sé si tienen alguna duda o pregunta. Completan entonces el ejercicio, ¿ya? Ya la próxima clase vamos a desarrollar otros ejercicios, así es que esto tiene que estar muy claro. Bien, yo tengo que entrar a otra clase enseguida, así es que les dejo. Bueno, mis estimados jóvenes y señoritas, pasen ustedes muy buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Hasta luego, hasta luego.